Mi nombre es Jimena y voy a hablar sobre el tema de aplicación de la derivada. Como primer tema tenemos recta tangente y normal a una tangente. Lo primero que debemos de saber es primero qué es una tangente, que es una recta que toca una curva en un punto, la normal, que dice que la recta perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia. T significa recta tangente, N significa recta normal. Como se muestra en nuestra imagen, podemos obtener nuestras siguientes fórmulas, que serían longitud de la tangente y también la fórmula de recta tangente, la longitud de la normal, tanto como la recta de la normal, la longitud de la subtangente y la longitud de la subnormal. Como ejemplo tenemos que encuentra la longitud de la subtangente, subnormal y la tangente y la normal a la curva de f de x, que es menos x cuadrada más 6x menos 4 en el punto P 1,1. Nuestro primer paso es derivar nuestra función original, que nos va a dar menos 2x más 6. Al momento de poner a x es igual a 1, sustituimos y nos va a quedar menos 2 por 1 más 6, que es igual a menos 2 más 6 es igual a 4. Al aplicar la fórmula de la subtangente, y1 sobre la derivada de y de dx nos va a dar un cuarto. La subnormal nos va a dar que la fórmula es y a la 1 por la derivada de y de dx, que es igual a 1 por 4, que nos va a dar 4. Al aplicar la fórmula de la tangente, y' sobre la derivada de y respecto a dx por la raíz de 1 más la derivada de y respecto a dx al cuadrado, nos va a salir que es un cuarto raíz de 17. La normal, aplicamos la fórmula y1 por la raíz de 1 más la derivada de y respecto a dx al cuadrado, que nos va a salir igual a raíz de 17. Nuestro siguiente tema es ángulo entre dos curvas, que significa que sea que P, x a la 0 y a la 0, en el punto de intersección entre las curvas f de x y g de x, entonces el ángulo θ entre las curvas se obtiene con tangente θ, que es igual a f' de x0 menos g' de x0 sobre 1 más f' de x0 por g' de x0, donde f' de x0 es la pendiente de la recta L2 y g' de x0 es la pendiente de la recta L1. Como ejemplo de este tema tenemos determinar el ángulo agudo formado por la curva cuando f de x es igual a 4 más x cuadrada y g de x como x cuadrada en el punto de intersección cuya abscisa es igual a x raíz de 2. Lo primero que tenemos que hacer es derivar ambas funciones, que f' de x nos va a dar igual a menos 2x y g' de x nos va a dar 2x. Se evalúan con las abscisas, que es igual a x igual a raíz de 2 en las pendientes de las derivadas, que nos va a dar como f' de raíz de 2 es igual a menos 2 raíz de 2. G' de raíz de 2 nos va a dar igual a 2 raíz de 2. Se aplica la fórmula tangente θ, que es igual a menos 2
raíz de 2 menos 2 raíz de 2 sobre 1 por menos 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2, que nos saldría menos 4 raíz de 2 sobre 1 más menos 8, que es igual a 4 raíz de 2 sobre 7. Despejamos teta, que nos va a quedar arco tangente de 4 raíz de 2 sobre 7. Nuestro siguiente tema es curvatura. ¿Qué es el radio de curvatura? En geometría plana, la longitud de un segmento está dada por la fórmula S es igual a R por teta, que significaría al despejarla, R es igual a S sobre teta. Es una curva cualquiera al tomar un segmento muy pequeño formado por dos puntos de la curva, y al relacionar la fórmula anterior se tiene que tenemos que luego, si la longitud tiende S es cada vez más pequeña, es decir, tiende a 0, el radio de curvatura se define con el siguiente límite. Es el límite cuando tiende a R es igual a 0, tiende S sobre teta es igual a derivada de S sobre la derivada de teta, que al momento de despejarlo va a ser R es igual a la derivada de S sobre la derivada de teta. Para determinar la fórmula que permita calcular el radio de curvatura se tiene la siguiente figura. La fórmula para determinar el radio de curvatura es 1 más la derivada de y respecto a de x al cuadrado, y todo eso elevado al cubo sobre la derivada cuadrada de y sobre la derivada de x cuadrada, o r, que es igual a la raíz de 1 más y' al cuadrado sobre la segunda derivada de y. El círculo de curvatura es una curva dada en un punto de tangencia a la circunferencia que tiene de centro el centro de curvatura y de radio el radio de curvatura, que pasa por un punto de tangencia. También se le conoce como circunferencia osculatriz o círculo osculador. Tenemos como centro de curvatura como siguiente tema, y para determinar la fórmula que permita calcular el centro de la curvatura se tiene la siguiente figura. S es igual a alfa de beta, que es el centro de curvatura. Q es igual a x de y, que es el punto de la curvatura. R, que es nuestro radio de curvatura, que se obtiene la ecuación de la recta normal de la recta tangente en el punto Q, que es beta menos y es igual a menos 1 sobre y' por alfa menos x. Se obtiene la ecuación de la circunferencia de centro del punto C, alfa beta, radio R, y que pasa por el punto Q, x, y. X menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado es igual a radio cuadrado. Al resolver el sistema de ecuaciones se obtienen las coordenadas del centro de la curvatura. Alfa es igual a x menos y' por 1 más y' al cuadrado sobre y'. Beta es igual a y más 1 más y' al cuadrado sobre y'. Radio de curvatura en coordenadas paramétricas. Dadas las ecuaciones de una curva con coordenadas paramétricas, x es igual a ft y y g de t. Entonces, al derivar y sustituir a la forma del radio de curvatura en coordenadas rectangulares, se obtiene la siguiente fórmula. Como ejemplo, tenemos que determina el radio de curvatura y la curvatura de la curva
de x cuadrada más y cuadrada es igual a 25 en el punto 3,4. Se obtiene la primera derivada y la segunda derivada. El punto se evalúa en cada derivada. La primera derivada de y respecto a dx nos va a dar menos x sobre y, que x es 3 y y es 4, nos va a salir menos 3 cuartos. La segunda derivada sería menos x cuadrada más y cuadrada sobre y cúbica, que nos va a salir menos 25/64. El valor se sustituye en la fórmula de radio de curvatura, que nos va a salir esta parte de aquí, y lo que vamos a hacer es contestar cada uno y nos va a salir 125/64 sobre 25/64. Aplicamos nuestra ley y nos va a salir que R es igual a 5. El valor de la curvatura se obtiene de la expresión la derivada de θ respecto a ds, que es igual a 1 sobre R, que nos va a salir como 1 sobre 5, ya que nuestra R es 5. Radio de curvatura en coordenadas polares. Dada la curva con una ecuación de la forma P es igual a F por θ, se tiene que X es igual a P por el coseno de θ y Y es igual a P seno de θ. Si se sustituye, P quedaría igual que F por θ. En estas últimas ecuaciones se obtiene X es igual a F de θ por coseno de θ y Y es igual a F de θ por seno de θ. Entonces, al derivar y sustituir en la forma del radio de curvatura en coordenadas rectangulares, se obtiene la siguiente fórmula. Nuestro siguiente tema es máximos y mínimos de una función. Como definición, podemos decir que se dice que una función f de x tiene un máximo local m en x igual a x0 si f de x0 es mayor o igual que f de x para toda x en un intervalo AB tal que x0 pertenezca a dicho intervalo. Se dice que una función f de x tiene un máximo local m cuando x es igual a x0 si f de x0 es menor o igual que f de x, pero toda x en un intervalo AB tal que x0 pertenezca al dicho intervalo. Donde m mayúscula es nuestro punto máximo y nuestra m minúscula es nuestro punto mínimo. Intervalos donde crece o decrece una función. Una función es creciente en el intervalo AB si f' de x es mayor que 0 para toda x pertenece a B. Una función es decreciente en el intervalo AB si f' de x es menor que 0, pero para toda x pertenezca a B. Concavidad y punto de inflexión de una función. La función f de x es cóncava hacia arriba cuando las rectas tangentes a dicha función están por debajo de la curva. F' de x mayor que 0 y la función f de x es cóncava hacia abajo cuando las rectas tangentes a dicha función están por arriba de la curva. F' de x menor que 0.
Ejemplo, determina los puntos máximos y mínimos para la función f de x, 3x cuadrada menos 12x más 15. Utilizar el criterio de la primera derivada. Se obtiene la derivada de las funciones f de x es igual a 6x menos 12 al derivar la siguiente función. La derivada se iguala a 0 y se resuelven las ecuaciones, donde x equivale a 2. Se da un valor menor y uno mayor o próximos al criterio evaluar y se evalúan en las derivadas. Para x cuadrada se toman los valores 1 y 3. 1 y 3. El cambio de signo es de negativo a positivo. Entonces la función tiene un valor mínimo en x cuadrada, en x es igual a 2. El valor crítico se evalúa en la función y nos va a dar 3. Y entonces podemos decir que el punto mínimo es 2,3. Y eso es todo. Gracias por su atención.